Más Cristo, más sabiduría, más añadiduras 2026. Testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Sin límites, de menos a más, porque el poder de Dios no retrocede, avanza, no disminuye, aumenta. Visión, vida y poder. Pastores Alivio Arango y Cecilia Baena. El límite lo pones tú. Muy bien, muy buenas noches familia. Visión, vida y poder, los bendecimos en el nombre poderoso del Señor. Hoy 6 de mayo del 2026 es siempre un privilegio y una gran bendición que estemos conectados, que estemos con un corazón dispuesto, que estemos expectantes a glorificar al Señor, a invocarlo, a estar en ese mismo espíritu, en esa misma unidad, para no solamente estar en actitud de comunión, de adoración, sino también para recibir esa palabra que da vida. Porque cada palabra que recibimos de Dios es un pan espiritual. Y ese pan es sencillamente una fracción de Cristo que nos alimenta. Es una fracción de Cristo que entra a nuestro espíritu y que va completando, conforme dice la palabra, ese hombre perfecto que Él quiere formar en nosotros. Cada palabra que nosotros recibimos del Señor es pan espiritual, es pan que desarrolla nuestro espíritu, es pan que forma nuestro carácter, es pan que va trayendo o va cogiendo forma, y la forma es un varón perfecto, el modelo que es Jesucristo para nuestras vidas. Y aunque aquí en la tierra no vamos a manifestar a la perfección ese varón perfecto, lo importante es que vamos avanzando y vamos caminando y vamos forjando nuestra vida a nuestro modelo. Y cuando el Señor nos llama aquí de la tierra a su presencia, pues sencillamente allí el Señor habrá completado esa imagen perfecta, ese varón perfecto que Él se ha propuesto formar en nosotros. Así que les invito para que nos unamos en unas palabras de oración y podamos estar en su presencia. Amado Padre de Gloria, te damos gracias mediante el nombre todopoderoso de Jesús, por la oportunidad, amado Señor, de estar en tu presencia, de reconocer que en este día nos has dado vida para que te invoquemos, para que nos presentemos delante de ti, amado Señor de Gloria, sabiendo que tú eres quien cada día, Señor, nos guías a vivir con propósito, nos guías a vivir, amado Señor de Gloria, firmes en Jesucristo, como el Señor y Salvador de nuestras vidas, como aquel que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo, y te damos gracias. Señor, que tenemos todo el entendimiento y la conciencia, Padre, de la palabra, de dónde tú nos has llamado, hacia dónde, Señor amado, debemos dirigir nuestras vidas. Y aquí vamos avanzando, Señor, como gente que ha sido apartada, conforme dice tu palabra, como santos en luz, como gente, Señor de Gloria, que hemos invocado el nombre de Jesús, que hemos reconocido tu gracia por medio, Señor, de quien tú eres, y aquí estamos delante de ti y te damos gracias por esta gran bendición, amado Señor de Gloria, de adorarte en actitud de adoración. Señor, estamos en actitud de sumisión, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, voluntad y emociones. Ven, amado Señor de Gloria, y síguenos llenando. Ven y síguenos fortaleciendo. Ven y sigue generando mayor deseo por ti, mayor anhelo por ti,
amado Señor. Ven y danos discernimiento, Señor, de los tiempos que estamos viviendo, y guíanos a orar como conviene en este tiempo. Ven y fortalece ese espíritu de oración, de intercesión en nuestras vidas. Ven por el Espíritu Santo. Amado Señor de gloria, reconocemos que tú eres el avivamiento. Aviva, Señor amado, nuestro entorno, aviva nuestra familia, aviva, Señor, toda nuestra nación, aviva, Señor de gloria, los continentes, las naciones. Ven y muévete con poder en este tiempo y manifiéstate a través de ese cuerpo llamado la iglesia. Señor, ven y testifica de ti mismo. Ven y da gloria a tu nombre. Ven y da gloria, Señor de gloria, y da testimonio de tu gran amor, de tu gran misericordia por esta raza humana creada, amado Señor, a tu imagen. Ven a tocar hombres, mujeres y niños. Ven a tocar en este tiempo gentes, Padre, para nuevo nacimiento, para salvación, para, Señor amado, completa y total confirmación de gentes, Señor, que quedan inscritas en ese libro de la vida. Aquí estamos delante de ti y pedimos que la unción tuya nos capacite para vivir, Señor, en tu reino, para encaminar nuestras vidas en tu gracia, para seguir creciendo, amado Señor de gloria, en carácter, en estatura, en entendimiento, en discernimiento, para seguir creciendo en fruto del Espíritu Santo. Señor, ese fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Te damos gracias, amado Jesús, por esta gran bendición de ponernos ante ti, de reconocer, amado Señor de gloria, que la necesidad más grande, Señor, que tenemos en esta vida, siempre será de tu presencia. Y aquí estamos en este lugar y tú eres nuestra fuente de vida. Gracias. Tú eres fuente de sanidad. Tú eres fuente de bendición, de puertas abiertas. Tú eres fuente, Señor amado, completamente de sustento en todo. Y aquí estamos en tu presencia. Padre, en todas las esferas de la vida, gracias por tu respaldo, por tu bendición. Gracias, amado Señor de gloria. Padre, sigue forjando hijos e hijas llenos del testimonio tuyo, amado Señor, para que podamos dar razón de la esperanza que está guardada en nuestros corazones, de la esperanza que hemos entendido. Y mientras estamos ante ti, ven y sigue obrando por medio de la palabra. Ven y edifica nuestra vida. Padre, gracias. Aleluya por tu presencia. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre todopoderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén. Aleluya. Yo les voy a invitar para que una vez más abramos Colosenses, el capítulo 2, el versículo 14. La semana que pasó comenzamos con la enseñanza, con la reflexión de la deuda cancelada en la cruz. Y dimos la primera parte y hoy vamos a estar con la deuda cancelada en la cruz, parte 2. Dándole seguimiento a la enseñanza. Y nos dice Colosenses 2:14 una vez más, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y hablamos la semana que pasó que la Biblia enseña que el pecado generó una deuda espiritual imposible de pagar. Pero en la cruz Cristo hizo algo glorioso, canceló completamente esa deuda. Y estábamos hablando de que muchos estamos viviendo como deudores y no como perdonados. Y la idea es estar edificando nuestra vida viviendo como perdonados y no como deudores. Así que esta era una deuda real y esa deuda era un acta ¿de qué? De decretos que estaba contra nosotros, y hablábamos de que la ley señalaba nuestro pecado, que todos los seres humanos éramos culpables desde el primer hombre Adán, y hablábamos de que la deuda era impagable, y hablábamos también de que el problema del hombre no es solo moral, es una deuda espiritual. Como todo lo espiritual es eterno. Y hablábamos también de una condición que estaba en contra nuestra, y es que había contra nosotros, la ley nos acusaba, que éramos condenados según Romanos 6:23 y que no teníamos solución humana, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 12, y que la aplicación sin Cristo estamos bajo condenación. ¿Por qué? Porque sin Cristo está viva
completamente esa acta de decretos. Pero en Cristo Jesús esa acta de decretos está completamente inactiva. Es decir, no tiene el poder, no tiene el peso que debe tener contra personas que han sido perdonadas, redimidas en Cristo. Contra personas está completamente nula, pero con personas que están fuera de Cristo, esa acta sí está activa. Ahora hablamos de que una obra completa anuló esta acta y fue la obra completa de Cristo en la cruz. Y tocamos Juan 1:29 y hablamos del Salmo 103:12, donde hay perdón total, y que cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo Dios el Padre alejar de nosotros nuestras rebeliones o nuestros pecados. Y también nos hablaba el Señor de que Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. Así que Cristo no redujo la deuda, la eliminó completamente. Ahora, el precio pagado en la cruz fue clavándola en la cruz, en la crucifixión de Jesucristo. Cristo tomó nuestro lugar, según 1 de Pedro 2:24 e Isaías 53:5. Y la cruz como victoria, allí en Colosenses capítulo 2, versículo 15, y nuestra libertad costó la vida de Cristo. Y llegamos hasta aquí hace la semana que pasó. Entonces, es como un recuento, como un resumen de lo que ya habíamos escuchado, se había enseñado. Entonces, hoy vamos a estar mirando una nueva realidad, libres y perdonados. Es decir, el nuevo estado espiritual que nosotros tenemos al conocer a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Inicialmente, nosotros invocamos a Cristo como nuestro Salvador, pero cuando nosotros crecemos espiritualmente, nos damos cuenta que Él no solamente es nuestro Salvador, sino que Él es nuestro Señor. Y que la palabra Señor que encontramos allí en el Nuevo Testamento, esa palabra es Kyrios, y que esa palabra significa amo, dueño absoluto y legal, por creación y por redención. Entonces, nosotros tenemos un amo. Aunque la gente no creyente no reconozca que tiene un amo, ahí está ese amo. Y a ese amo es al que hay que dar cuentas. Por lo tanto, las cuentas se dan o fuera de Cristo o en Cristo. Y también hablábamos que fuera de Cristo está el tribunal o está el juicio del gran trono blanco fuera de Cristo. O hablábamos también de un juicio que se llama el tribunal de Cristo para gente que ya ha sido redimida, y allí es donde el Señor va a galardonar nuestro caminar, nuestro vivir y nuestro, digamos, hacer, nuestro ser, hacer y permanecer en Cristo. Allí es donde el Señor galardona nuestra vida, nuestro espíritu, alma y cuerpo, como una unidad consagrada al nombre de Jesús. Así que es una nueva realidad, libres y perdonados. Cuando nosotros vamos a Romanos, el capítulo 8, el versículo 1, fíjense lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a sus oyentes. Y sus oyentes eran pues gente creyente, ¿no? Y también allí había gente que estaba trabajando en la casa de César, o estaba haciendo una obra también del Señor, y allí también se estaba proclamando la predicación del Evangelio. Muchos de ellos estaban convertidos, muchos de ellos estaban a punto, y muchos de ellos nunca se iban a convertir. Pero para aquellos convertidos, el apóstol Pablo escribió esto de esta manera: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjese que aquí nosotros estamos viendo la nueva realidad que tenemos entonces después de Jesucristo. Y la Escritura dice que ya no hay condenación. Es decir, no hay ninguna, y ninguna es ninguna condenación. Y especifica para quiénes. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Creo que yo doy una enseñanza acerca de los dos Adanes,
di una enseñanza acerca de esto, el primer Adán, el postrer Adán. Y cuando aquí nos está hablando de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, es decir, los que estamos en el postrer Adán. Porque el primer Adán es alma viviente, el postrer Adán es espíritu vivificante. Y al nosotros poner nuestra confianza en Jesucristo, al depositar nuestra vida en las manos del Señor, sencillamente allí nosotros recibimos el nuevo espíritu, el nuevo nacimiento, la nueva creación que la Biblia nos habla. Esa nueva creación se está refiriendo al nuevo nacimiento. Los que hemos recibido el nuevo nacimiento, los que hemos recibido vida espiritual, nosotros alimentamos esa vida espiritual, le damos desarrollo a esa vida espiritual. ¿Cómo le damos desarrollo? En una vida de comunión, en una vida de oración, pero también en una vida donde estamos expuestos a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es el pan que alimenta nuestro espíritu. La palabra es el pan espiritual. Y siempre debemos acordarnos que el Señor dijo, yo soy el pan de vida. Así que la iglesia del primer siglo tenía mucha conciencia de que se estaban alimentando de Cristo. De tal manera que cuando ellos se reunían y celebraban la Santa Cena, ellos tenían conciencia que estaban completamente compartiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Estaban alimentando su vida de la palabra, del significado, pero también completamente de esa palabra que es escrita y esa palabra que es Cristo encarnado. Por eso es que la palabra es una palabra que está completamente enfocada hacia Cristo. Porque ¿qué es la Biblia? Cristo. Fuera de Cristo no hay palabra. Fuera de Cristo no hay Biblia. Si a mí alguien me pregunta ¿qué es la Biblia? La Biblia es Cristo. ¿Cristo qué? Revelado. Cristo dado a conocer. Cristo en la manera como Él obra, como Él se mueve, el antes de Él y después de Él. Por eso es que es imposible hablar de Cristo sin coger la Biblia, sin hablar de la Biblia. Y la misma palabra nos está diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque la naturaleza divina que nosotros recibimos nos va a guiar a un tipo de dirección diferente, a una dirección como perdonado y como nacido de nuevo, como hijo de Dios, como nacido en la familia de Dios. Nosotros vamos creciendo, vamos escuchando la palabra, vamos entendiendo el proceso. Es decir, ninguna persona que recibió a Cristo, que hizo una oración de fe, que sabe que algo pasó en su vida, ninguna persona que no le dé seguimiento a su vida espiritual puede entender qué pasó a nivel espiritual en el momento que recibió a Jesús. Nació de nuevo, pero tal vez no la alimentó, no le dio desarrollo a esa vida espiritual. Y esa vida espiritual es la que hay que darle desarrollo. Por eso andar conforme a la carne es sencillamente estar en la vida vieja o en la vida del hombre carnal. Pero andar en la vida del hombre espiritual es sincronizar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y aquí la Escritura nos está hablando de que nosotros vivimos conforme al Espíritu. ¿Qué es la palabra? Espíritu. ¿Qué tenemos nosotros? El Espíritu de Cristo. ¿Hacia dónde apunta la palabra? Hacia nuestro espíritu. Y nuestro espíritu debe gobernar nuestra alma y debe gobernar y dirigir nuestro cuerpo. Por eso Pablo está diciendo que nuestro cuerpo es puesto en servidumbre. ¿En servidumbre a qué? A la voluntad del Señor, a la verdad del Señor. Es decir, a la dirección que Él ha dispuesto. Y es la misma palabra que nos va señalando esa dirección, y el Espíritu Santo constantemente nos está confirmando completamente esa verdad. Por eso es que el Hijo de Dios tiene la unción que le enseña todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Todas las cosas que conciernen a los misterios de Dios. Todas las cosas que están escritas en la palabra. Todas las cosas que conciernen a su voluntad, a su plan y a su propósito para con sus hijos. Así que entonces ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo, para los nacidos de nuevo, para aquellos que hemos aceptado la crucifixión de Jesucristo, que Él tomó nuestro lugar. Es decir,
fue el sustituto. Él fue el que llevó completamente, ocupó nuestro lugar. A eso se le llama la sustitución. Es un cambio ¿de qué? Es un cambio de lugar. Y nosotros merecíamos ese lugar, pero Él tomó ese lugar y nos dio el lugar de Él. Así que nos dio vida por el Espíritu. Y tales personas que estamos en Cristo, que consciente e intencionalmente hemos edificado nuestra vida en la persona de Jesucristo, entonces tenemos una madurez, un crecimiento, y sabemos que allí no hay condenación en ese sentido de dirección, de alimentar la vida del Espíritu y no de alimentar una vida que peca fácilmente, una vida deliberada en pecar, una vida deliberada en darse a las obras de la carne, una vida deliberada en rebelión contra Dios, sino por el contrario, una vida conducida en santa reverencia hacia el Señor, en la vida que le agrada a Dios, en la edificación que tenemos en Cristo. Así que ya no hay ninguna condenación. Ahora, somos justificados por su gracia. Nosotros tenemos una justificación. Y justificación es sencillamente que el mismo Señor ha pasado por alto nuestra culpa. ¿Por qué? Porque Él mismo tomó esa culpa y nos ha dado un lugar de inocente. Él se puso en el lugar del culpable y nos dio ese lugar de inocente. Así que, ¿cómo nos da el Padre? Como si nunca hubiéramos pecado. Es decir, nos ve como justificados en la obra de Jesucristo en la cruz, en la crucifixión, en la sepultura y en la resurrección de Cristo. Por eso Pablo envuelve todo en Cristo. Dice que si morimos, cuando Cristo murió, nosotros morimos. Cuando Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados. Pero también cuando Cristo resucitó, nosotros fuimos ¿qué? Resucitados. Es decir, tenemos una identificación con Él. Tanto en esa obra sacrificial como también en la obra de la victoria. Por eso es que entender la palabra que somos más que vencedores es haber pasado por la obra de Cristo, por tener el paquete completo de lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice que a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y el pueblo de Dios que dobla sus rodillas y que confiesa que Jesús es el Señor en la tierra, es la gente perdonada. Pero en el futuro, mucha gente va a doblar sus rodillas y va a confesar, pero ahí ya es tarde. ¿Por qué? Porque les tocó. ¿Por qué? Porque el Señor es soberano y sometió personas. Pero hoy nosotros, por reconocer su gran amor, el Evangelio de la Gracia, eso hace que nosotros nos rindamos y alimentemos la vida del Espíritu y le demos seguimiento a esa consagración y a esa completa y total fidelidad al Señor Jesucristo. Y que por medio del Señor Jesucristo estamos dando gloria al Padre. Entonces fíjense lo que nos dice Romanos capítulo 5, justificados. Romanos capítulo 5, versículo 1, nos dice la Escritura de la siguiente manera: justificados pues por la fe. ¿Por qué? Por la fe. ¿La fe en qué? En el Dios Todopoderoso, que reveló a Jesucristo, que mostró a su Hijo, y lo que Él quiso manifestar, revelar en Jesucristo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es decir, sin Jesucristo nuestro Señor no hay paz. Sin Jesucristo nuestro Señor no hay justificación. Pero existe la justificación, ¿por qué? Porque nosotros estamos completamente encaminados a esa obra de fe. Por eso, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. La única manera de solucionar el conflicto con el cielo es el nombre de Jesús, el único nombre dado
a los hombres. Es el único nombre que nos conecta con el cielo. Es el único nombre que nos mantiene completamente con esa filialidad con el cielo, como hijos de Dios. Sin ese nombre no existe familia de Dios. Sin ese nombre no podríamos llamar a nuestro Dios Padre. Por eso es que la Biblia siempre nos refiere a cómo dirigirnos a Dios, cómo nos dirigimos como Padre. ¿Por qué? Porque todo eso es gracias a la obra de Jesucristo. Y por medio de la obra de Jesucristo hemos sido justificados. Y por medio de ser justificados, entonces el Padre nos ve como gente inocente. Y la Escritura nos está diciendo que somos justificados, pues, por la fe. Y es por la fe que tenemos que paz para con el cielo. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Después del versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos, ¿qué? Firmes. Fíjate que esta gracia nos hace firmes, nos debe poner firmes, nos debe darle seguimiento con firmeza a esa vida de comunión, a esa vida de armonía con el cielo en Jesucristo. Por eso hay que conocer al Hijo, hay que ser edificados en el Hijo, porque el Padre todo lo puso en el Hijo y lo puso sobre todas las cosas, lo dio por cabeza ¿a quién? A la iglesia, es decir, para que Él tenga la preeminencia, el primer lugar en la iglesia. Entonces, ¿a quién honra la iglesia? A Jesucristo. ¿A quién invoca la iglesia? A Jesucristo. ¿Por medio de quién se dirige al Padre la iglesia? Por medio de Jesucristo. ¿En el nombre de quién se reúne la iglesia? En el nombre de Jesucristo. ¿Sí ve? La iglesia, ¿con qué autoridad echa fuera demonios? En el nombre de Jesús. ¿Qué autoridad usa la iglesia para sanar enfermos? El nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque es esta justificación la que hace que nosotros tengamos conciencia del significado de ese nombre y que ese nombre tome el poder y la autoridad en nuestros corazones y que esa autoridad nos respalde. Por eso la Escritura es muy clara. Justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios. ¿Por qué tenemos paz? Porque sencillamente aceptamos la obra de Cristo. Fe es la aceptación de la obra de Jesucristo completa, con todo lo que ella ¿qué? Conlleva. Ahora, tenemos una nueva vida. Por eso cuando una persona nace de nuevo, es consciente de Cristo, ahí su vida se partió en dos. El antes y el después. Una persona, un testigo verdadero de Cristo, habla de que era antes de Cristo. Puede testificar cómo vivía antes, qué hábitos tenía, qué cambio experimentó el después de Cristo. Y aquí, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice la Escritura, de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva ¿qué? Criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Es decir, la vida vieja pasó. Lo nuevo de Dios llegó a la vida de una persona. El sentido de dirección nuevo llegó. ¿Para qué? Para que la gente dirija su vida hacia la vida del Espíritu. Hacia la vida de una persona que vive con el acta de los decretos completamente anulada, completamente libre, en comunión para su Padre y entendiendo la voluntad de su Padre y promulgando, multiplicando la voluntad del Padre. ¿Cómo se multiplica esa voluntad? En la manera que vivimos, en la manera que hablamos, en la manera que proclamamos la obra completa de Jesucristo. Entonces debemos vivir en la libertad que Cristo nos dio, no en condenación. Más bien, una vez nosotros recibimos a Jesucristo y edificamos nuestra vida espiritual, entendemos que tenemos una batalla entre la carne y el espíritu. Es decir, la carne apagar el espíritu y el espíritu hacer morir las obras de la carne.
Entonces el creyente debe edificar su vida haciendo morir las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todas estas cosas son cosas con las cuales todavía nosotros luchamos. Y por lo tanto, es en el Señor, creciendo en el Señor, que estas cosas van muriendo y van manifestando esa voluntad del Señor, esa vida del Espíritu, ese fruto del Espíritu. Y debemos vivir entonces con esa libertad de que ya recibimos ¿qué? Esa acta de decretos anulada al recibir a Jesucristo. Ya vivimos en libertad. No hay nada que nos condene, excepto nuestra propia conciencia de pecar deliberadamente y entregarnos a obras de la carne. Por eso la palabra es clara: si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. De manera pues que no hay ningún pecado que justifique la vida de una persona para no estar en armonía con Dios. ¿Por qué? Porque recibimos el Espíritu Santo, que es el poder de Dios para vencer, para doblegar las obras de la carne, para tener dominio propio, para vivir dentro de ese reino y para honrar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que nosotros, al tener una conclusión con esta enseñanza, sencillamente Dios nos invita ¿a qué? Al creyente para vivir en ese perdón, para edificar nuestra vida en ese perdón. Y a la persona que todavía no ha recibido a Cristo, la llama a aceptar el perdón de Dios y a nacer de nuevo. Y también al creyente lo llama a dejar la culpa, a renunciar a las obras de la carne y a ponerse en comunión, es decir, a una vida de consagración, de arrepentimiento después del nuevo nacimiento, y a una manera de entender que Cristo anuló esa deuda, y al no creyente a edificar sobre esto, a entender todo este proceso. Ahora, dice que la clavó en la cruz, y ahora somos ¿qué? Libres como hijos de Dios. Y tenemos un llamado práctico y final a vivir en el perdón o a aceptar el perdón de Dios, a dejar la culpa y a vivir en libertad. Y la decisión espiritual es creer y vivir en la obra completa de Jesucristo. Pastor, ¿pero qué es la obra completa de Jesucristo? Comience a edificar su vida espiritual y vas a ir entendiendo la obra completa de Jesucristo. Explicarte la obra completa de Jesucristo en detalle, en unos segundos o minutos, es bien complicado. Pero cuando sacamos tiempo, toma tiempo entender esta obra y vivir, edificar un estilo de vida en esta obra. Así que una frase final, ya cerrando: la deuda que no podíamos pagar, Cristo ya la canceló en la cruz. Así que, Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado para estar delante de ti. Gracias, Señor de gloria, que en Cristo Jesús no tenemos condenación. Gracias, Señor de gloria, que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Los que, Señor amado, no andamos conforme a la carne, sino según el Espíritu, conforme al Espíritu. Y te pido, amado Señor de gloria, que nos sigas dando mucho entendimiento de lo que es andar en el Espíritu, de lo que es vivir en el Espíritu. Ven y fortalécete en nuestra vida espiritual y síguenos capacitando con ese espíritu de poder, con ese espíritu de la verdad, para hacer morir toda obra de la carne, todo lo que se manifiesta en contra, Señor amado, de la vida del Espíritu, en contra de la vida de comunión, Señor, en contra de una vida, Señor amado, en armonía contigo. Ven y danos entendimiento y discernimiento. Gracias, Señor de gloria, por esa nueva vida. Gracias por esa justificación. Amado Señor de gloria, gracias que tenemos paz para con el Padre. Gracias, amado Señor de gloria, por medio de nuestra fe en Jesucristo, en la obra. Gracias, amado Señor de gloria, en esta obra, por este tiempo. Gracias por esa nueva vida, Señor, que tenemos desde el día que hemos creído e invocamos al nombre de Jesús como Señor,
sobre nuestra vida como Salvador. Gracias, amado Señor de gloria, que hemos entendido que tú eres la cabeza de la iglesia y que al Hijo el Padre le delegó y le heredó todas las cosas. Y hoy somos herederos juntamente con Cristo. Somos herederos y coherederos. Gracias, amado Señor de gloria, que al estar en Jesucristo tenemos una nueva vida. Gracias que las cosas viejas pasaron, amado Señor de gloria. Y lo que tenemos, Señor, es un enfoque hacia adelante, completamente en descubrir, Señor de gloria, por la palabra y por el Espíritu Santo, cada vez quién eres tú, en conocerte. Amado Señor, ven y guíanos. Ven y genera mayor hambre y sed por ti. Ven y síguenos encaminando a vivir en luz, a caminar en luz, a manifestar tu luz. Ven, amado Señor de gloria, y guíanos para que sigamos avanzando en esa libertad. Danos también mucho entendimiento y discernimiento, Señor, de esa libertad en la cual tenemos en Cristo. Una libertad para que podamos darte gloria, para que podamos adorar, para que podamos congregarnos en tu nombre y ser testigos, amado Señor, de esa obra. Gracias, Señor, por esa libertad. Gracias. Gracias, Señor de gloria, que Colosenses 2:14 nos enseña que teníamos una deuda espiritual y que estábamos condenados, pero que tú, amado Jesús, completamente anulaste esa deuda, la clavaste en la cruz y ahora somos libres. Gracias, Señor de gloria, por ese llamado. Amado Señor, a vivir, Señor amado, como gente perdonada y edificada en Jesucristo, como hijos de Dios. Gracias, Señor de gloria, por gentes que también escuchan, Padre, la palabra y también entran en aceptar ese perdón de Dios, en nacer de nuevo, en invocar el nombre de Jesús para salvación. Gracias, amado Señor de gloria, que edificamos nuestra vida en la justificación que hemos recibido en Jesucristo y no en la culpa. Gracias, Señor de gloria, en esta hora que nos has llamado para creer y vivir en la obra completa, para edificar nuestra vida en la obra completa de Jesucristo. Gracias, amado Señor de gloria, que la deuda que no podíamos pagar, ya tú la pagaste en la cruz. Y hoy, amado Señor de gloria, estamos delante de ti como hijos de Dios. Gracias por fuego. Gracias por entendimiento y sabiduría, por revelación tuya a nuestra vida personal. Gracias por este tiempo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Así que familia Visión, Vida y Poder, los bendecimos y denle like y multiplique este mensaje para que otro también lo escuche. Muchas bendiciones. Visión, Vida y Poder. Apunta al blanco con una visión celestial. Familias en ser como Jesús y permanecer en Él para hacer las obras del Padre. Visión, Vida y Poder, Iglesia Cristiana. Porque sin visión profética, el pueblo perecerá.